Imagina tener un poder oculto, uno que no se nota a simple vista, pero que te coloca siempre un paso adelante. Un poder silencioso, invisible, que no necesita gritar, ni presumir, ni demostrar nada, porque sus resultados hablan por sí solos. Mientras los demás se desgastan compitiendo, tú avanzas sin esfuerzo aparente. Mientras ellos buscan reconocimiento, tú te conviertes en alguien imposible de ignorar. Hoy voy a revelarte 10 claves que los estoicos usaron durante siglos para dominar su mente, controlar sus emociones y superar a todos sin que nadie lo vea venir. No son estrategias comunes, son principios que si los aplicas te harán invencible por dentro y admirable por fuera. Quédate hasta el final, porque una sola de estas claves puede convertirse en la ventaja definitiva que has estado buscando. ¿Estás listo? Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Deja que tus éxitos hablen por sí mismos. Cada vez que logras algo importante, cada vez que consigues una meta que te costó sudor y esfuerzo, la tentación más grande que vas a sentir es contárselo a todos. Vas a querer que el mundo lo sepa, que te reconozcan, que te feliciten, que te aplaudan. Pero lo que no te das cuenta es que cada vez que haces eso, lo único que alimentas es tu ego, no tu verdadero crecimiento. Porque mientras tú hablas de lo que ya lograste, te estás atando al pasado, te estás conformando con lo que ya fue, y eso te detiene sin que lo notes. Por eso los estoicos eran radicales en este punto: los logros se celebran en silencio. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, jamás necesitó gritarle al imperio lo que hacía cada día. No lo verás en sus escritos presumiendo sus victorias, sus conquistas o sus éxitos. ¿Sabes por qué? Porque entendía que el verdadero valor está en el camino, no en el aplauso, que el verdadero mérito está en el esfuerzo, no en el reconocimiento. Cada vez que tú necesitas hablar de lo que has logrado, lo que realmente estás diciendo es: mírenme, necesito que me validen. Y eso es exactamente lo que te debilita, porque te hace dependiente del ojo ajeno, te hace esclavo de la opinión de los demás. El peligro de hablar de tus logros no es solo que te quedes estancado en lo que ya pasó, es también que te expone a las comparaciones, a la envidia, al juicio. Cuando haces ruido con tus palabras, siempre habrá alguien que quiera desvalorizar lo que hiciste. Siempre habrá quien minimice tu esfuerzo o quien se burle de tu camino. Y si no tienes un carácter sólido, eso puede destruirte por dentro. Por eso el silencio es tu escudo, porque cuando callas, cuando dejas que tus hechos hablen por sí solos, nadie puede atacarte, porque no les diste nada de qué agarrarse. Además, cuando hablas demasiado de lo que ya lograste, te desconectas del presente. Te quedas atrapado en una historia que ya terminó. Y mientras tú sigues contando esa vieja historia una y otra vez, la vida sigue avanzando. Otros siguen creciendo, otros siguen moviéndose. Pero tú te quedas ahí, en el mismo punto, aferrado a un logro que ya fue. Eso es lo que le pasa a los que viven de su pasado. Se convierten en una versión desactualizada de sí mismos, sin darse cuenta. El verdadero sabio es el que, después de lograr algo, se pregunta: ¿y ahora qué sigue? El que no se conforma, el que entiende que el éxito de ayer no garantiza nada hoy, el que sabe que la verdadera transformación es silenciosa, continua y humilde. Porque cuando dejas de hablar de lo que lograste, te liberas para seguir creciendo sin la carga de tener que demostrarle nada a nadie. Y hay algo aún más poderoso que quiero que entiendas. Cuando guardas silencio sobre tus méritos, generas un impacto mucho mayor que cuando los gritas. Porque la gente empieza a notar que algo en ti ha cambiado, pero no pueden explicarlo. Ven tu transformación,
pero no entienden cómo lo hiciste. Y eso es lo que más ruido genera, el silencio de alguien que ha crecido tanto que ya no necesita anunciarlo. Porque su presencia, su energía y sus resultados hablan más fuerte que cualquier palabra. Así que la próxima vez que consigas algo grande, respira hondo y cállalo. No corras a publicarlo, no lo uses para alimentar tu ego, no busques reconocimiento. Quédate en silencio, sigue avanzando, sigue creciendo, porque el éxito real no necesita testigos, solo necesita que tú lo honres con tu trabajo constante. Deja que la gente vea tu evolución sin necesidad de explicaciones, porque al final, el silencio sobre tus logros es el mayor acto de humildad y poder que puedes practicar. Y mientras los demás siguen hablando, tú seguirás transformándote en la mejor versión de ti mismo, sin detenerte jamás. Número 2. Mantén en silencio tus problemas personales. Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando la vida te golpea o cuando sientes que todo se pone cuesta arriba, lo más fácil es ir corriendo a contárselo a alguien, buscar un hombro donde llorar, un oído que te escuche, una palabra que te consuele. Pero déjame decirte algo que probablemente no te han dicho antes. Cada vez que haces eso, te haces más débil. No porque pedir ayuda sea malo, sino porque cuando te acostumbras a hablar de tus desafíos con cualquiera, empiezas a depender de la validación externa para sentirte fuerte. Y eso es exactamente lo que los estoicos evitaron toda su vida. Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de enemigos, de traiciones, de guerras, de enfermedades, ¿alguna vez lo viste dejando por escrito sus quejas a los demás? No, todo lo guardó en sus meditaciones privadas, porque él sabía algo que tú también puedes aprender hoy, que los desafíos se enfrentan en silencio, no en público. Cada vez que hablas de lo que te duele, cada vez que expones tu batalla interna, abres la puerta para que otros juzguen, opinen o incluso se alegren de tu caída, porque la verdad es que no todos los que te escuchan quieren verte triunfar. Muchos fingen interés, pero en el fondo disfrutan sabiendo que estás roto, que estás débil, que necesitas que alguien te salve. Por eso, el verdadero poder está en callar, en morderte la lengua cuando sientes la necesidad de desahogarte con cualquiera, en guardar ese fuego dentro de ti y convertirlo en la fuerza que te va a levantar. Porque mientras otros buscan consuelo, tú eliges construirte en silencio. No hablar de tus desafíos no significa negarlos. No se trata de hacer como que no pasa nada. Se trata de enfrentarlos tú solo, en tu mente, en tu corazón, en tu propia batalla privada donde nadie tiene acceso. Porque ahí es donde se forja el verdadero carácter. No en las palabras que dices para que te comprendan, sino en los silencios que eliges mientras te reconstruyes por dentro. Eso te da una ventaja que pocos tienen, porque mientras ellos pierden tiempo explicando sus problemas, tú ya estás trabajando en la solución. Mientras ellos esperan que alguien los salve, tú ya estás dando el siguiente paso. Además, cuando hablas demasiado de lo que te duele, tu cerebro lo registra una y otra vez, lo revive, lo amplifica, lo convierte en una carga aún más pesada. Pero cuando eliges el silencio, cuando te guardas ese dolor solo para ti, empiezas a entrenar tu mente para resistir. Te haces más fuerte porque aprendes a cargar con tu propio peso sin depender de nadie. Y esa es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Porque el día que te acostumbres a sostenerte solo, ese día dejarás de necesitar la aprobación, el consejo o la compasión de los demás para seguir adelante. No te imaginas la paz que se siente cuando dejas de buscar que los otros entiendan tu dolor. Cuando te das cuenta de que nadie más tiene la responsabilidad de cargar con lo que tú estás viviendo. Esa paz te hace imparable, porque ya no te desgastas explicándote. Ya no pierdes energía tratando de justificar por qué estás mal. Simplemente aceptas que es tu batalla, y solo tuya. Y en ese momento,
algo dentro de ti se enciende. La determinación, la resiliencia, la verdadera fortaleza. Así que la próxima vez que la vida te golpee, la próxima vez que sientas la tentación de contárselo a alguien, solo para sentirte un poco mejor, recuerda esto: cada palabra que no digas es un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza interior. Cada silencio que guardes es una oportunidad para entrenarte en la resiliencia que pocos tienen. No hables de tus desafíos, supéralos. No busques consuelo, busca soluciones. No entregues tu poder a las opiniones de los demás. Construye tu poder en la soledad de tu propio proceso, porque al final, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Y el que sabe callar mientras trabaja en su transformación es el que termina sorprendiendo al mundo entero. Número 3. Guarda tus planes solo para ti. Cuando tienes una idea, cuando un proyecto nace en tu mente o cuando un plan comienza a tomar forma en tu interior, lo primero que tu ego te va a pedir es que lo cuentes, que lo grites al mundo, que busques esa validación instantánea que te hace sentir que ya estás logrando algo solo por haberlo dicho. Pero eso es precisamente lo que los estoicos advertían que debías evitar. Porque cada palabra que sueltas antes de tiempo se convierte en una invitación abierta al juicio, a las críticas, a las expectativas y, peor aún, al sabotaje. El verdadero poder no está en lo que dices que vas a hacer, sino en lo que haces sin que nadie lo espere. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, ninguno de ellos necesitaba anunciar sus intenciones para que sus acciones hablaran por sí solas. Porque ellos sabían que la energía que usas para hablar es la misma que deberías estar usando para construir. Cada vez que cuentas lo que vas a hacer, sientes una falsa sensación de avance. Tu cerebro te engaña, haciéndote creer que ya estás más cerca de lograrlo solo porque alguien más lo sabe. Pero la verdad es que no has avanzado ni un paso. Solo has alimentado tu ego, solo has expuesto tu visión a la mirada de quienes pueden frenarla antes de que nazca. Guardar silencio no es cobardía, es estrategia. Es proteger tu idea en la incubadora del trabajo real, lejos del ruido, lejos de las opiniones que no has pedido y que pueden desviarte de tu camino. Porque mientras más gente sepa lo que planeas, más presión sentirás por cumplir con lo que dijiste. Y esa presión no es motivación, es una trampa, porque empiezas a actuar para demostrarle algo a otros, no por el verdadero propósito que te llevó a comenzar. Y cuando eso pasa, pierdes la esencia, pierdes la libertad, pierdes el control. Hay algo que pocos entienden cuando nadie sabe lo que estás haciendo. Tú tienes el poder total. El poder de cambiar de dirección sin tener que dar explicaciones. El poder de avanzar a tu ritmo sin sentirte observado. El poder de equivocarte y corregir sin que nadie lo note. Eso es lo que la discreción te doña: libertad, espacio, claridad, porque no tienes que demostrarle nada a nadie, solo a ti mismo. Además, cuando hablas antes de actuar, le das a los demás la oportunidad de proyectar sus miedos en ti. Te van a decir que es difícil, que no se puede, que ya lo intentaron y fracasaron. Y si no tienes una mente fuerte, esos comentarios se van a quedar contigo como veneno. Vas a empezar a dudar, vas a perder la emoción, vas a frenar antes de empezar. Y todo por haber abierto la boca demasiado pronto. Por eso, los estoicos actuaban en silencio, porque entendían que las verdaderas victorias no se anuncian, se construyen, y cuando llegan, nadie las ve venir, porque mientras todos hablaban, ellos ya estaban haciendo. Mientras los demás prometían, ellos ya estaban logrando. Mientras los otros esperaban el momento perfecto, ellos ya estaban avanzando en secreto. Quiero que entiendas esto. Tu plan es solo tuyo hasta que lo haces realidad. Nadie más necesita saberlo. No busques aprobación, no busques aplausos anticipados, no busques reconocimiento antes de tiempo. Todo eso es una trampa para tu ego.
Deja que la gente vea lo que logras, no lo que planeas. Deja que tus resultados hablen por ti, no tus promesas, porque el ruido de las palabras se apaga rápido, pero el impacto de los hechos queda para siempre. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de contarle a alguien lo que estás por hacer, respira profundo y guarda silencio. Deja que ese fuego se quede dentro de ti, alimentando cada paso, cada decisión, cada acción. Porque cuando menos lo esperen, vas a aparecer con resultados tan sólidos que nadie podrá ignorarte. Y en ese momento te darás cuenta de que el verdadero poder siempre estuvo en tu capacidad de guardar silencio, mientras el resto hablaba sin hacer nada. Número 4. Haz el bien sin necesidad de contarlo. Cada vez que hagas algo bueno por alguien, guarda silencio. No lo publiques, no lo cuentes, no lo uses como una medalla que te dé puntos ante los demás, porque en el momento en que haces algo y luego corres a contarlo, la pureza de ese acto se pierde. El ego se apodera de lo que debería haber sido un gesto silencioso de virtud. Los estoicos lo sabían bien. Ellos enseñaban que la virtud es su propia recompensa, que no necesitas testigos para hacer lo correcto. Cuando tu motivación es el aplauso, ya no estás actuando desde el bien, sino desde el deseo de ser visto como alguien bueno. Y ese es el engaño más peligroso. Hacer el bien no debería ser una estrategia para alimentar tu imagen. Debería ser una elección de vida, una práctica diaria que nace de tu carácter, no de la necesidad de validación. Cada vez que ayudas a alguien, que perdonas, que das sin esperar nada a cambio, que haces lo correcto, aunque nadie te vea, te estás fortaleciendo desde dentro. Porque la verdadera virtud no hace ruido. La verdadera bondad se cultiva en lo secreto, en lo invisible, en esos momentos en los que podrías alardear, pero eliges quedarte callado. Hablar de tus buenas acciones puede parecer inofensivo, incluso necesario para inspirar a otros. Pero si lo analizas con honestidad, la mayoría de las veces no lo hacemos para inspirar, sino para ser admirados. Queremos que los demás nos vean como personas nobles, generosas, diferentes. Sin embargo, cuanto más hablas de lo que haces bien, menos auténtico se vuelve ese bien. Porque el que necesita contarlo está buscando algo más que la acción misma. Está buscando reconocimiento. Además, cuando compartes tus buenas acciones, puedes generar efectos contrarios a los que esperas. La gente puede empezar a verte como alguien que presume, que busca quedar bien, que necesita aprobación constante. Incluso puedes despertar envidias, críticas o desconfianzas, porque lo que para ti es un acto de bondad, para otros puede sonar como una estrategia para alimentar tu ego. La virtud no necesita publicidad. La verdadera reputación se construye en el silencio, en la coherencia, en la constancia de tu conducta a lo largo del tiempo, no en lo que dices haber hecho. Marco Aurelio escribió que debemos actuar como la vid que da su fruto, sin esperar aplausos. El fruto simplemente aparece porque es su naturaleza darlo. De la misma manera, cuando haces el bien, no necesitas anunciarlo, solo hazlo y sigue adelante. La gente que necesita contar cada cosa buena que hace está atrapada en una trampa de autoengaño. Cree que está siendo virtuosa, cuando en realidad está siendo esclava de la imagen que quiere proyectar. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Haz el bien en secreto, que nadie lo sepa, que no haya testigos, porque es en ese silencio donde se revela quién eres realmente. Si solo eres capaz de ser generoso cuando hay una audiencia, tu generosidad es débil. Pero si puedes dar sin que nadie lo vea, sin esperar nada a cambio, entonces tu virtud es verdadera. Los estoicos sabían que la mayor recompensa de hacer el bien está en el crecimiento interno que produce, no en las palmas que puedas recibir. Y aquí está la clave. Si quieres que los demás noten tu bondad, no la cuentes, vívela. Deja que la coherencia de tu vida hable por ti. Que tu conducta, tu forma de tratar a los demás,
tu manera de actuar cuando nadie te ve sea el verdadero mensaje, porque lo que haces en silencio construye una reputación mucho más fuerte que cualquier palabra. La gente olvida lo que dices, pero recuerda cómo la hiciste sentir. No necesitas anunciar tus buenas obras para que tengan impacto. Solo necesitas hacerlas con humildad y dejar que el tiempo se encargue del resto. Número 5. Protege tus sueños guardándolos en secreto. Hay una fuerza silenciosa que muchos ignoran, pero que los estoicos entendían a la perfección. Esa fuerza es el poder de guardar tus sueños para ti, de protegerlos en silencio mientras los construyes lejos de las miradas, lejos de las opiniones, lejos del ruido, porque cada vez que abres la boca para hablar de lo que vas a lograr, tu mente te engaña haciéndote sentir que ya has avanzado. Es una trampa psicológica sutil, pero muy real. El simple hecho de contarle a alguien lo que planeas hacer, lo que sueñas alcanzar o la meta que quieres lograr puede darle a tu cerebro una falsa sensación de satisfacción. Es como si al hablarlo ya lo hubieras conseguido, cuando en realidad no has hecho nada más que pronunciar palabras vacías. Los estoicos sabían que los sueños no se anuncian, se construyen, que lo más valioso necesita ser protegido del juicio ajeno, de la crítica innecesaria y de la validación prematura. Porque cuando hablas demasiado pronto, te expones a recibir opiniones que no pediste, a escuchar dudas que no necesitas y a enfrentar miedos que ni siquiera eran tuyos. Cada vez que compartes un sueño sin haberlo materializado, abres la puerta a que otros lo debiliten con sus inseguridades, con sus creencias limitantes, con sus propios fracasos disfrazados de consejos. Además, cuando cuentas lo que vas a hacer, corres el riesgo de caer en la tentación de seguir hablando y hablando, pero nunca actuando. Te conviertes en esa persona que siempre tiene grandes planes, pero que nunca concreta nada. Porque hablar es fácil, actuar es lo que realmente cuesta. Y cuando todo tu entorno ya sabe lo que planeas, tu cerebro siente que ya cumpliste con una parte del trabajo. Pero eso es una ilusión. Las palabras no construyen realidades, las acciones sí. Guardar tus sueños te da un espacio seguro para trabajar en ellos sin interrupciones, sin expectativas externas, sin presiones innecesarias. Te permite cometer errores en privado, ajustar tu camino sin que nadie te juzgue, avanzar a tu ritmo sin tener que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo. Porque cuando nadie sabe lo que estás haciendo, eres libre de equivocarte, de cambiar de dirección, de reinventarte cuantas veces sea necesario. Y cuando llegue el momento, serán tus resultados los que hablen, no tus promesas. Marco Aurelio lo practicaba a diario. Él no andaba anunciando lo que pensaba hacer con su imperio, ni buscaba reconocimiento por sus reflexiones. Escribía para sí mismo, trabajaba en su carácter en silencio, tomaba decisiones difíciles lejos de la necesidad de aplausos, porque entendía que el verdadero poder está en el dominio de uno mismo, no en la validación de los demás. El silencio es un escudo que protege tus ideas mientras son frágiles, mientras están en proceso de maduración. Porque un sueño, al igual que una semilla, necesita oscuridad, tiempo y cuidado antes de salir a la luz. Si lo expones demasiado pronto, lo debilitas. Si lo proteges, lo fortaleces. Y cuando finalmente florezca, no necesitarás decir nada. Porque la gente verá el fruto de tu esfuerzo, y eso tendrá más peso que cualquier palabra. El desafío está en resistir la necesidad de ser visto antes de estar listo, en aprender a disfrutar del proceso sin tener que anunciar cada paso, en entender que el camino es tuyo y que no necesitas la aprobación de nadie para recorrerlo. Guarda silencio, trabaja en la sombra, permite que tus resultados sean los que hablen por ti cuando llegue el momento. Y cuando llegue ese momento, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que lograste en silencio, sentirás una satisfacción mucho más profunda que cualquier validación externa.
porque sabrás que lo construiste tú, sin depender de los demás, sin buscar reconocimiento, solo por el placer de haberlo hecho realidad. Ese es el verdadero poder estoico. La capacidad de actuar sin necesidad de anunciarlo, la fuerza de construir en silencio, la sabiduría de dejar que el mundo se entere cuando ya no puedan ignorar lo que has logrado. Número 6. Utiliza el silencio como tu mejor estrategia. El silencio no es debilidad, no es falta de respuesta, no es quedarse sin saber qué decir. El silencio es una herramienta que pocos saben usar, una estrategia que solo los sabios dominan. Porque mientras la mayoría se desespera por hablar, por explicar, por justificar cada movimiento, el que elige callar se vuelve dueño del momento. Cada segundo que guardas silencio mientras otros se exponen, te da ventaja. Porque mientras ellos se vacían hablando, tú te llenas observando. Mientras ellos intentan controlar la conversación con palabras, tú controlas con tu quietud, con tu paciencia, con tu capacidad de resistir el impulso de llenar el espacio. Los estoicos sabían que el silencio es poder. No es ausencia, es una decisión consciente. No es pasividad, es estrategia, porque el que sabe callar, sabe ver lo que otros no ven. Sabe leer entre líneas, detectar intenciones ocultas, notar las inseguridades que las palabras intentan esconder. Cuando te acostumbras a escuchar más de lo que hablas, desarrollas un radar que pocos tienen. Empiezas a captar lo que otros pasan por alto, a interpretar lo que realmente está detrás de cada discurso, a ver las verdaderas motivaciones de quienes te rodean. El silencio te da claridad mental, porque cuando no estás ocupado hablando, tu mente tiene espacio para pensar, para analizar, para decidir con calma cuál es el siguiente movimiento. No reaccionas por impulso, no caes en provocaciones, no te traicionas diciendo algo que luego vas a lamentar. La mayoría de los errores se cometen cuando hablamos demasiado y pensamos poco. Pero el que domina el silencio evita esas trampas. Se vuelve preciso, calculador, paciente. Y esa es una ventaja enorme en cualquier situación. Sea una conversación personal, una negociación o un conflicto. Piensa en esto, en cualquier discusión, el que se desespera primero es el que pierde. El que siente la necesidad de llenar el silencio con explicaciones, justificaciones o ataques, es el que se desenmascara. Pero el que sabe quedarse callado, el que aguanta la presión sin perder el control, ese es el que tiene el poder. Porque el silencio incomoda a quien no sabe gestionarlo. Hace que el otro se exponga más de la cuenta, que revele lo que no quería decir, que cometa errores mientras tú simplemente observas y esperas el momento exacto para actuar. Además, cuando tú no revelas tus intenciones, cuando no muestras todas tus cartas, preservas tu influencia, dejas a los demás con la incertidumbre, con la duda, con la necesidad de adivinar qué es lo que realmente piensas o cuál será tu siguiente paso. Y esa incertidumbre juega a tu favor, porque mientras ellos intentan descifrarte, tú sigues avanzando con total libertad, sin que puedan anticiparse a ti, sin que puedan manipularte o frenarte. El silencio también te da poder emocional, porque cuando eliges callar en lugar de reaccionar, te mantienes firme, imperturbable. No caes en el juego de los que buscan provocarte, de los que intentan sacarte de tu centro. Te vuelves como una roca en medio de la tormenta inamovible, sereno, fuerte. Y eso, en un mundo donde todos gritan, donde todos quieren ser escuchados, te convierte en alguien diferente, en alguien que se respeta a sí mismo, en alguien que los demás empiezan a respetar sin necesidad de levantar la voz. Así que la próxima vez que sientas la tentación de hablar por impulso, de llenar el silencio solo para no sentirte incómodo, respira y quédate quieto. Deja que el silencio trabaje por ti. Observa, escucha, analiza
Porque cada segundo que guardes silencio mientras otros se exponen, será un segundo que te acerque más al control de la situación. No temas al silencio. Abrázalo como tu mejor herramienta, porque en ese espacio donde los demás se pierden, tú vas a encontrar tu verdadero poder. Y cuando elijas hablar, tus palabras tendrán un peso que nadie podrá ignorar, porque vendrán de un lugar de total control, de estrategia, de sabiduría, y eso, al final, es lo que te hará invencible. Número 7. Evita hablar de las vidas ajenas. Cada vez que te sorprendes hablando de alguien más, criticando sus errores, comentando su vida o juzgando sus decisiones, detente un segundo y pregúntate qué estás ganando con eso. Porque la verdad es que no estás ganando nada. Solo estás desperdiciando tu energía y desviando tu enfoque de lo único que realmente puedes controlar, tú mismo. Los estoicos lo sabían. Por eso enseñaban que hablar de los demás no solo es inútil, sino peligroso para tu desarrollo personal. Cada vez que te enfocas en lo externo, en lo que hacen o dejan de hacer los otros, te desconectas de tu propio crecimiento. Te conviertes en un espectador de vidas ajenas mientras abandonas la tuya. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones. Él decía que las acciones de los demás pertenecen a ellos, no a ti. Tú solo eres responsable de tu mente, de tus decisiones y de tu conducta. Criticar a otros es una forma de evadir esa responsabilidad. Es más fácil señalar lo que está mal en los demás que enfrentar lo que está pendiente en ti. Pero cada segundo que gastas hablando de alguien más es un segundo que podrías invertir en mejorar tu carácter, en dominar tus emociones o en construir la vida que dices querer. Es una trampa sutil, porque a veces hablar de los demás parece inofensivo. Un comentario, una opinión, una crítica disfrazada de consejo. Y no te das cuenta de que poco a poco tu mente se está llenando de ruido que no te pertenece. Además, hablar de los demás crea una ilusión de superioridad. Cuando señalas los errores de alguien más, tu ego se siente mejor por un momento. Pero es solo eso, una ilusión pasajera. La verdadera fortaleza no está en ver las fallas ajenas, sino en tener el coraje de mirar hacia adentro y trabajar en las tuyas. Los estoicos decían que quien habla mucho de otros, poco se conoce a sí mismo, porque el que está ocupado en su propio camino, en su propio crecimiento, no tiene tiempo para perder en chismes o juicios innecesarios. La paz se construye en el silencio interior, en la disciplina de no opinar sobre lo que no te corresponde. Y aquí hay algo más profundo. Cada vez que criticas, juzgas o difundes información sobre alguien más, contaminas tu mente con emociones que no necesitas. La crítica constante alimenta la amargura. El juicio perpetuo alimenta la arrogancia. El chisme alimenta la desconfianza. Sin darte cuenta, empiezas a ver el mundo con lentes negativos, creyendo que todos están equivocados menos tú, y eso te aleja de la paz que tanto dices buscar. La claridad mental se logra cuando aprendes a soltar lo que no está en tus manos, y eso incluye la vida de los demás. El desafío está en hacerte responsable de tu atención. Cada vez que te veas tentado a hablar de alguien, usa ese momento como una oportunidad para observarte a ti mismo. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué parte de tu vida estás evitando enfrentar? ¿Qué inseguridad estás cubriendo con esa crítica? Porque solo cuando te haces estas preguntas puedes empezar a transformar ese hábito en algo útil. En lugar de hablar de los demás, habla contigo mismo. Reflexiona sobre tus fallos, sobre lo que puedes mejorar, sobre lo que aún te falta por aprender. Esa es la práctica estoica que te fortalece, y no se trata de volverte indiferente o de ignorar la realidad. Se trata de poner límites sanos a tu mente. No todo lo que ves, escuchas o piensas necesita ser expresado. Aprender a callar es un acto de sabiduría. Guardar silencio ante lo que no te aporta te protege de contaminar tu energía. No tienes que tener opinión sobre todo. No tienes que corregir a todos. No tienes que demostrar que sabes más que los demás.
A veces, lo más sabio es observar, aprender y seguir adelante sin ensuciar tu paz interior. Número 8. Aprende a escuchar en completo silencio. Cuando alguien te habla, ¿realmente escuchas o solo estás esperando tu turno para responder? La mayoría de las personas vive atrapada en ese impulso de querer tener siempre la última palabra, de querer demostrar que sabe más, de querer corregir o aconsejar antes de que el otro termine de hablar. Pero los estoicos sabían que el verdadero poder no está en hablar mucho, sino en aprender a escuchar en silencio. Porque escuchar no es simplemente oír las palabras que salen de la boca del otro. Escuchar es un acto de presencia total. Es apagar el ruido de tu mente, dejar a un lado tus juicios y concentrarte por completo en lo que esa persona está tratando de decir, incluso en lo que no dice. La escucha silenciosa es una forma de respeto, es decirle al otro, sin palabras, que lo que está diciendo merece tu atención, que no estás ahí solo para responder, sino para comprender, que no necesitas interrumpir, ni corregir, ni imponer tu punto de vista, solo necesitas estar presente. Porque cuando escuchas con el alma, sin prisas, sin prejuicios, abres la puerta a una conexión mucho más profunda, una que va más allá de las palabras. Esta práctica fortalece las relaciones, porque permite que el otro se sienta visto, valorado y entendido. No hay nada más poderoso que sentirse escuchado de verdad. No desde la superficie, no desde el ego que quiere tener razón, sino desde un espacio de humildad y apertura. Y lo más interesante es que, al escuchar más y hablar menos, empiezas a ver cosas que antes pasabas por alto. Empiezas a notar los matices, las emociones escondidas, las verdaderas intenciones detrás de las palabras, porque la gente siempre revela más en lo que calla que en lo que dice. Escuchar en silencio también es una estrategia poderosa en cualquier ámbito de la vida. Quien escucha más, entiende mejor. Quien entiende mejor, se anticipa, y quien se anticipa, actúa con mayor precisión. Porque mientras los demás están ocupados hablando, tú estás absorbiendo información. Mientras ellos intentan sobresalir, tú estás leyendo el terreno. Mientras ellos reaccionan, tú estás planeando tu próximo movimiento desde la comprensión profunda, no desde la impulsividad. Los estoicos sabían que el silencio es un maestro, que las respuestas más sabias no nacen de la prisa, sino de la observación atenta, que solo cuando aprendes a escuchar, sin interrumpir, sin querer tener razón, puedes descubrir lo que la palabra apresurada nunca alcanza. Porque las palabras muchas veces engañan, pero la escucha profunda revela la verdad que se esconde detrás de cada gesto, de cada pausa, de cada emoción que el otro intenta disimular. Practicar el arte de la escucha silenciosa no es fácil. Requiere disciplina, requiere entrenar tu mente para no adelantarse, para no buscar ganar, para no necesitar demostrar nada. Requiere aprender a estar cómodo en el silencio, a sostener el espacio sin llenarlo con tus opiniones. Pero cuando lo logras, te das cuenta de que el silencio es mucho más poderoso que cualquier argumento. Porque el que escucha sin interrupciones entiende más de lo que el que habla puede imaginar. Además, cuando aprendes a escuchar, también te escuchas mejor a ti mismo. Empiezas a notar las historias que te cuentas, las emociones que evades, los pensamientos que ignoras por estar siempre enfocado en lo externo. La escucha silenciosa también es una puerta hacia tu interior, hacia tu propia verdad. Porque si no puedes escuchar a los demás sin juzgar, difícilmente podrás escucharte a ti mismo con honestidad. Así que la próxima vez que alguien te hable, resiste la tentación de interrumpir. No pienses en lo que vas a responder mientras el otro aún está hablando. Simplemente escucha, mira a los ojos, presta atención a cada palabra, a cada gesto, a cada emoción, porque en ese acto sencillo, pero poderoso, no solo estarás honrando al otro,
estarás cultivando una de las habilidades más valiosas que un ser humano puede tener, la capacidad de comprender antes de hablar, de conectar antes de responder, de observar antes de actuar. Número 9. Piensa siempre en el futuro antes de actuar. Cada vez que sientas la tentación de buscar un resultado inmediato, detente un momento y recuerda que todo lo que vale la pena en esta vida se construye con el tiempo. El éxito verdadero, el que permanece, no es un golpe de suerte, no es el resultado de un día de inspiración ni de una acción impulsiva. El éxito real es el fruto de una visión a largo plazo, de pequeñas decisiones repetidas con disciplina a lo largo de los años. Los estoicos lo sabían bien. Por eso, mientras muchos perseguían el placer momentáneo o la satisfacción rápida, ellos miraban más allá, imaginaban la vida que querían construir y actuaban cada día en coherencia con esa visión. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica lo instantáneo. Todo lo queremos rápido, fácil, sin esfuerzo. Queremos resultados sin procesos, recompensas sin sacrificios, reconocimiento sin consistencia. Pero la naturaleza no funciona así. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Una montaña no se forma en un día. Una gran obra no se construye en una semana. Todo lo valioso necesita tiempo, paciencia y visión. Y cuanto antes lo aceptes, antes empezarás a actuar de manera diferente. La visión a largo plazo es la capacidad de proyectarte más allá de la hora, de imaginar quién quieres ser dentro de 5, 10 o 20 años, y empezar hoy a construir esa versión de ti mismo. Es resistir la tentación de lo fácil, de lo inmediato, de lo que parece una victoria rápida pero vacía. Es aprender a decir no a lo que te aleja de lo que realmente importa. Porque cada decisión que tomas hoy, por pequeña que parezca, está dando forma a tu futuro. La pregunta es, ¿estás construyendo algo que valga la pena o solo estás reaccionando a lo que el momento te pone delante? El que piensa a largo plazo toma decisiones diferentes. No se deja arrastrar por la emoción del momento, porque sabe que el placer de hoy puede convertirse en el dolor de mañana si no es coherente con su visión. No busca el camino más corto, porque entiende que los atajos suelen ser trampas disfrazadas. Prefiere construir lento pero firme, paso a paso, ladrillo a ladrillo, porque sabe que lo que se construye con paciencia se sostiene con fuerza. La paciencia y la planificación son los cimientos de la excelencia. Los estoicos enseñaban que el sabio es aquel que puede soportar la espera sin desesperarse, que puede trabajar en silencio sin buscar reconocimiento inmediato, que puede posponer la recompensa porque sabe que el verdadero valor está en lo que se construye con esfuerzo sostenido. No se trata de renunciar al presente, se trata de vivir el presente con conciencia de futuro, de actuar hoy pensando en el impacto que esa acción tendrá mañana. Piensa en cualquier persona que admires, en cualquier logro que consideres extraordinario. Detrás de cada uno de esos resultados hay años de trabajo, de fracasos, de aprendizajes, de constancia. Nadie llega lejos por accidente. Nadie se convierte en un referente por suerte. Todo gran resultado es la consecuencia de una visión clara y de una acción consistente. Y eso está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio de la paciencia. La clave está en no dejarte engañar por la urgencia del momento. No todo lo que parece importante ahora realmente lo es. Aprende a diferenciar lo que es una distracción de lo que es una inversión. Pregúntate cada día si lo que estás haciendo te acerca o te aleja de la vida que quieres construir. Porque cada acción cuenta, cada decisión suma o resta. Tú eliges en qué dirección estás caminando. El verdadero poder está en pensar a años y actuar cada día. En tener la capacidad de visualizar el futuro que deseas y tener el coraje de construirlo con las acciones más pequeñas, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Porque al final, no se trata de impresionar a los demás, se trata de honrarte a ti mismo,
de no traicionar la visión que sabes que merece ser perseguida. Número 10. Busca momentos de soledad para encontrarte contigo mismo. La soledad no es un castigo, es un regalo que muy pocos saben valorar. Es en esos momentos de silencio, cuando no hay distracciones, cuando no hay nadie que te diga qué hacer, que realmente puedes verte tal y como eres. La mayoría teme estar a solas porque se encuentra con sus pensamientos, con sus inseguridades, con sus preguntas sin responder. Pero los estoicos entendían que el mayor crecimiento no ocurre en medio del ruido, sino en el silencio de la soledad elegida. Ahí es donde te conoces de verdad, donde escuchas lo que normalmente ignoras cuando estás ocupado, llenando tu vida de actividades, personas y estímulos. Quien no se da el tiempo de estar solo nunca sabrá quién es realmente. Porque cuando siempre estás rodeado de gente, es fácil perderte en las expectativas ajenas, en las opiniones que otros tienen sobre ti, en la necesidad de encajar o ser aceptado. Pero cuando te quedas solo, sin nada que probarle a nadie, sin nadie que te aplauda o te critique, ahí aparece tu verdad. Ahí te ves sin máscaras, sin personajes, sin filtros. Y eso puede ser incómodo al principio, pero también es profundamente liberador. La soledad es el espacio donde puedes escuchar tu intuición, donde puedes cuestionar tus creencias, donde puedes revisar tu vida con honestidad brutal. No es aislamiento, no es rechazo al mundo, es un acto de amor propio. Porque solo cuando te permites estar solo, puedes preguntarte qué quieres realmente, qué te hace bien, qué necesitas dejar atrás. Es en ese santuario silencioso donde puedes alinear tus decisiones con lo que realmente importa para ti, no para los demás. Además, la soledad tiene un poder curativo que muy pocos comprenden. Te ayuda a reducir la ansiedad porque elimina el ruido innecesario de las expectativas externas. Te permite aclarar la mente porque no estás reaccionando a cada estímulo externo. Fortalece tu criterio porque aprendes a decidir por ti mismo, sin depender de la validación ajena. Es en la soledad donde descubres tus verdaderas motivaciones, esas que no están contaminadas por el qué dirán o por el miedo a defraudar a otros. La independencia emocional se cultiva en esos espacios de soledad. Quien aprende a estar bien consigo mismo, sin necesidad de la presencia o aprobación de otros, se vuelve invulnerable a la manipulación emocional. Porque ya no necesitas que alguien te diga que vales, ya no dependes de que te den atención o cariño para sentirte completo. Sabes quién eres, sabes lo que quieres, sabes lo que mereces, y eso te da una fuerza interior que no se quiebra fácilmente. Marco Aurelio, en sus momentos de soledad, escribía sus meditaciones. No las escribía para el público, las escribía para sí mismo, porque entendía que ese diálogo interno es lo que fortalece el alma. No necesitas un escenario, no necesitas un público, no necesitas ser visto para validarte, solo necesitas aprender a estar en paz en tu propia compañía. El problema es que muchos huyen de la soledad porque no saben cómo gestionarla. La llenan con redes sociales, con series, con conversaciones vacías. Pero la verdadera soledad no es la ausencia de personas, es la presencia total de ti mismo. Es ese momento en el que apagas el ruido externo y te atreves a mirar hacia adentro. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No tengas miedo de quedarte solo. No tengas miedo de desconectarte del mundo por un momento. Porque cada vez que lo haces, te estás regalando la oportunidad de conocerte, de sanar, de crecer. La soledad es un refugio sagrado para el alma. Un santuario donde puedes encontrarte sin máscaras, sin distracciones, sin mentiras. Y cuando sales de ese santuario, lo haces más fuerte, más claro, más consciente de quién eres y hacia dónde vas. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina,
la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.